Te adoramos, Señor. Nos entregamos en esta noche, Padre, como un sacrificio en adoración para ti, Señor. Tú eres mi amado, tú eres mi verdadero amor, Jesús. Así que en esta hora, hermanos queridos, vamos a estar, ¿verdad?, dándole continuidad, ¿verdad?, continuar con nuestro estudio bíblico en el capítulo número 6, versos del 2 al 4, amén, capítulo 6 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, versículo 2 al 4, amén. Continuamos, amados, y que para siempre, amén, gloria a Dios, hablando, hermanos queridos, sobre los hijos y los padres, ¿verdad? Todavía estamos en los hijos, y entonces ya en el versículo número 3, lo es que para siempre, ¿verdad? Pues entonces nos habla de la responsabilidad, hermanos queridos, ¿verdad? Gloria a Dios. El versículo número 4 ya nos habla entonces, ¿verdad?, de la responsabilidad que tiene, ¿verdad?, los padres hacia los hijos. Primero era, ¿verdad?, la esposa hacia el esposo, luego el esposo hacia la esposa, ahora entonces los hijos hacia los padres y después los padres hacia los hijos, amén, es que para siempre. Así que, amados, ¿verdad?, es bueno que sepamos todas estas cosas porque eso nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a seguir creciendo y madurando en el Señor, bendito Jesucristo, y obviamente poniendo la palabra por obra nos ayuda a nosotros a, ¿verdad?, mantenernos siempre haciendo conforme a lo que Dios quiere, lo cual le es agradable al Señor. Así que, hermano, vamos a estar orando al Dios del cielo para así dar comienzo al estudio en esta noche. Creo que para siempre. Buen Dios y Padre celestial, damos gracias una vez más, Dios amado, porque sabemos que la presencia tuya es con nosotros, oh Dios, y que eres tú, Padre eterno, que has de traer la enseñanza una vez más en esta preciosa noche. Rogamos siempre, Dios mío, que la presencia de tu Espíritu Santo sea Jehová Dios con nosotros, Padre eterno, iluminando nuestra mente, Señor, nuestro entendimiento, colmándonos de sabiduría de lo alto, Rey de gloria, para que podamos nosotros captar el significado profundo, espiritual de tu santa y bendita palabra. En el dulce nombre de Jesucristo, permite que esta palabra, una vez más, Señor amado Dios, siga siendo esa vitamina, Padre eterno, que fortalece nuestro hombre interior, Jehová. Queremos agradarte, Padre eterno, por lo tanto, Dios mío, aleluya, seas tú trayendo esa palabra, Dios mío, Jehová, que la misma quede totalmente, amén, abierta, discurrida delante de nuestros ojos, Padre eterno, y que podamos nosotros, Padre celestial, Señor, mediante el poder de tu Espíritu Santo, recibirla y la misma sea aplicada a nuestros corazones. Nosotros daremos a ti la gloria y la honra, Señor amado, porque solamente a ti pertenece. En el dulce nombre de Jesús de Nazaret hemos orado creyendo, Padre. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Mi amado, capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios, versículos 2 al 4. Leemos a la gloria del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Bendito es Jesucristo. Aleluya. Amén. Ok, amado, escuche bien. Honra al padre de ti y a la madre, que es mandamiento primero con promesa. En la demanda para los hijos se determina no solo la obediencia, sino también, ¿verdad?, el cuidado personal. Para ello apela al quinto mandamiento, el decálogo, el último de la primera tabla, tal como aparece en la ley. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Por eso nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, gloria a Dios. Y si no me equivoco, hermano, si no me equivoco, ¿verdad?, me corre, hermana Marlene, yo hablé de esto, pero no llegué a entrar aquí, no, está bien, me quedé en los proverbios, ok, gloria a Dios, no hablé aquí, ok, bendito Jesucristo, ok, amado. Por lo tanto, aleluya, la ley dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso 20:12. Ok, y que prácticamente se repite en Deuteronomio 5:6, tomando del mandamiento, era la primera parte, a su nombre sea la gloria. Honra a tu padre y a tu madre. Sorprendentemente, el apóstol dice, amén, sorprendentemente el apóstol dice que este es el primer mandamiento con promesa. Amén, hermano. Sin embargo, el segundo mandamiento, el decálogo, contiene también una promesa, donde dice, hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, ¿verdad? Eso está en Éxodo 26 y Deuteronomio capítulo 5, verso 10. Amén. Ahora, ¿cómo debe entenderse
la expresión de Pablo. O sea, la dificultad hace que algunos traduzcan, este es el primer mandamiento al que se le añade una promesa. Hay quienes sitúan, ¿verdad?, este mandamiento como el primero de la segunda tabla, pero quedaría uno, ¿verdad? Perdón, quedaría una con 5 y otras con 6. O sea, los judíos pusieron siempre 5 en cada uno y es preferible entenderlo como el último de la primera tabla que contiene los mandamientos que se relacionan con Dios. Ahora, por lo tanto, hermano, es difícil determinar si el adjetivo primero debe entenderse como primero en cuanto a orden o como primero en cuanto a primicia, ¿verdad?, o importancia. Y esto llevaría a entender que siendo la primera tabla la que corresponde a Dios y su honra, la primera promesa en cuanto a orden está relacionada con la fidelidad que se aparta de la idolatría y la segunda en relación con la fidelidad a quienes son figuras de Dios como padres y dotados de autoridad por él. De este modo debe entenderse como primordial en lugar de como primero en cuanto al orden. Ahora, el alcance del mandamiento tiene que ver con la ayuda que el hijo debe prestar a sus padres cuando estos lo necesiten. O sea, el concepto honra va mucho más allá que el de obediencia u honor. O sea, Pablo establece el alcance de este término en las instrucciones que da sobre la beneficencia en la iglesia, especialmente relacionada con las viudas. 1 Timoteo 5:3 dice, la ayuda a los padres queda extendida no solo a los hijos, sino también a los nietos. Ayudar a los padres, sobre todo cuando son de edad avanzada y no pueden valerse por ellos mismos, no debe ser delegada a instituciones que lo hacen, salvo que los padres lo deseen y sea de mutuo acuerdo con los hijos. Con todo, hermano, mientras sea posible, los hijos deben prestar la ayuda necesaria, el consuelo, el afecto extrañable, la asistencia y el cobijo para los padres que debido a sus circunstancias personales lo requieran. El mandamiento paulino es preciso. La honra a los padres queda establecida no como algo opcional, sino bajo la condición de un mandamiento que procediendo de un apóstol tiene la autoridad del mismo Señor que lo envía. El mandamiento, hermano, rompe, amén, el mandamiento rompe todo un contexto social y religioso, especialmente notorio, ¿verdad?, entre los judíos y de forma todavía más enfática entre los religiosos fariseos, a cuyo grupo pertenecía el apóstol antes de su conversión. Bendito sea el nombre de Jesucristo, amén. Ahora, estos habían ideado, ¿verdad?, los fariseos habían ideado un sistema que les permitía eludir la responsabilidad de cuidar de sus mayores, ¿verdad?, donde dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, en mi ofrenda, ¿verdad?, en mi ofrenda, debe decir a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 15, versos 4 al 6. Ahora, la inmoralidad de aquello era de tal dimensión que al pronunciar la palabra corbán, un hijo no solo quedaba sin la obligación de atender a los padres, sino que mucho peor, quedaban obligados a no prestarles ayuda. El texto griego es impactante. De ningún modo honrará al padre o a la madre de él. Es más, los rabíes entendían que ese era un voto que no podía anularse porque según ellos las cosas ofrendadas a Dios eran más importantes a las dadas a los hombres. Por lo tanto, consagrar una cosa a Dios era suficiente para anular cualquier promesa o la más alta obligación en relación con los hombres, incluidos los deberes hacia los padres. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Todavía revestía una mayor gravedad, ¿verdad?, una tradición semejante, porque el Talmud enseñaba que la palabra corbán no se refería, ¿verdad?, la palabra corbán no se refería solo a algún don especial, sino que podía decirlo una vez para que comprendiese absolutamente todo cuanto pudiera ser de ayuda a los padres. Por lo tanto, una sola palabra pronunciada, no bajo el amor de Dios, no bajo el amor a Dios y sus cosas, sino como manifestación de la más abyecta codicia, le impediría hacer jamás, bajo ningún concepto, cosa alguna a favor de los padres. Los bienes con que el hijo pudiese socorrer al padre y que por corbán dedicaba al templo, no estaba obligado, ¿verdad?, a entregar aquello que había dedicado al templo, literalmente llevándolo al santuario, sino que podía quedárselo indefinidamente para su propio uso o podía darlo incluso a alguna otra persona, pero jamás a aquellas obras
amén, aquella sobre, debo decir, la que había hecho el voto. De modo que el hijo seguía gozando, ¿verdad?, de los bienes. El hijo seguía gozando de los bienes conforme a la casuística farisaica, aunque con ligeras condiciones insignificantes. Su nombre sea la gloria. Ok. Ahora, la tradición enseñaba a los hijos un modo válido y justo. Amén. La tradición enseñaba a los hijos un modo válido y justo para no ayudar a los padres, y muchos desalmados usaban el artilugio, ¿verdad?, de la tradición para evitar el cumplimiento de lo establecido por Dios en su ley. Y esta tradición invalidaba, es decir, destruía, quitándole toda fuerza a la ley de Dios para sustituirla por los mandatos de hombres que superaban en este y otros muchos casos a la palabra de Dios. Dicha tradición, hermano, dicha tradición, ¿qué hacía? Bueno, invalidaba el mandamiento porque le dejaba sin efecto. Y era un serio pecado quebrantar, ¿verdad?, la ley de Dios, pero uno todavía más grave era enseñarlo a los hombres. Y aquí está el problema, hermano, ¿verdad? No solamente el quebrantar la ley de Dios, aleluya, ¿verdad?, es un pecado serio, pero que es más grave enseñarlo a otro, hermano. Su nombre es la gloria, ¿verdad? Pues eso es la responsabilidad terrible, hermano, para el que enseña, hermano, ¿verdad? Y máxime, si está enseñando mal, tiene que darle cuentas al Señor. Bendito Jesucristo. Aleluya, amén. Así que, hermano, versículo 3, vamos al versículo 3 ahora. Gloria al nombre de Jesús, aleluya, donde dice, el versículo número 3, poderoso Dios, bendito Jesucristo. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ok. Ante la falsedad de los religiosos que buscan el beneficio personal a costa de no atender a los padres en sus necesidades, hombre, hermano. ¿Qué le estaba pasando? Amén. Ok, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ante la falsedad de los religiosos que buscaban el beneficio personal a costa de no atender a los padres en sus necesidades, el apóstol entonces establece el principio natural para los cristianos consistente en honrar a sus mayores, proveyendo para ellos, amén, en sus necesidades. Es la nueva sociedad de creyentes, amén, es la nueva sociedad de creyentes en donde el egoísmo no debe manifestarse y en la que los hijos honran a sus padres con gozo, contribuyendo a su sostenimiento si es preciso. Una razón para cumplir el mandamiento sigue al versículo anterior, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, y que a menudo, ¿verdad?, se toma desde el mayor literalismo como una promesa de bienestar y longevidad. Sin embargo, hermano, Dios no promete que por el hecho de cumplir con la ayuda de los padres, los hijos vayan a tener vida cómoda y larga. Lo que sí establece, hermano, lo que sí establece son dos principios fundamentales, o sea, el de justicia retributiva, en donde cada uno recibirá conforme a lo que ha sembrado, Gálatas 6:7, y el de la bendición por la obediencia a la voluntad de Dios expresada en el mandamiento de honrar a los padres. El apóstol toma una referencia bíblica conforme a la Septuaginta, suprimiendo el final que hace referencia a la tierra que Dios le daba a Israel, en alusión, ¿verdad?, directa a Canaán, para darle un sentido genérico al mandamiento, de modo que sirva para todos en cualquier tiempo y lugar. Siendo así, debe entenderse bien que el mandato de honrar padre y madre en este lugar del Nuevo Testamento incluye a cualquier tipo de padres, sean cristianos o no. Hay dos, amén, hay ocasiones, hermano, escuche bien, hay ocasiones en que los hijos, amén, escudándose en que los padres no son temerosos de Dios, los hacen a un lado y no cumplen con ellos el mandamiento de honrarles. Esto es no solo una equivocación, sino una desobediencia. Alaba. ¿Ve? Entonces seguimos nosotros insistiendo en que hacemos las cosas, hermanos queridos, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Amén, hermano, para la gloria de Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Bueno, pues cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros dependemos de Dios. ¿Ve? Esa es la forma,
verdadera, hermano, de nosotros, ¿verdad? Honrar a Dios cuando lo obedecemos, cuando, ¿verdad? Nos sometemos a Él, cuando dependemos de Él. Su nombre sea la gloria, hermano. Entonces, si es así, ¿verdad? Está el mandamiento ahí, hermano, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que entonces, aleluya, hacerlo porque Dios lo mandó. ¿Ve? Entonces, como dice aquí, que ellos que se escudan, ¿verdad? En que los padres no son temerosos de Dios, aleluya, ¿verdad? Como dije la otra vez, o papi es malo, nunca me crió, que sé yo, que este, lo otro. Amén. Entendemos esa parte. Y también hemos dicho de que ciertamente, hermano, ¿verdad? No podemos olvidarnos de que todo esto se cumple y se hace realidad en nosotros cuando nosotros, ¿verdad? Vivimos la vida en la plenitud del Espíritu, cuando el Espíritu Santo controla, amén, la totalidad de la vida del creyente. Por lo tanto, hermanos queridos, significa de que si nosotros realmente queremos agradar a Dios, pues entonces hay que olvidarnos, amén, a su nombre se la ruega, como dice el ejemplo aquí, de que, ¿verdad? Los padres no son temerosos, amén, entonces lo hacen a un lado y entonces no cumplen, ¿verdad? Con ellos el mandamiento de honrarle. Siendo así, hermano, dice que esto es no solamente, aleluya, una equivocación, sino que es una desobediencia. ¿Por qué una desobediencia? Porque no está cumpliendo con el mandamiento que Dios ha dado. Amén. O sea, que no está, ¿qué? No está condicionado. Y eso es una parte, ¿verdad?, que es importante. Nosotros siempre recordemos, amado, su nombre es la gloria. No está condicionado. Dios simplemente dice, ¿verdad? Aleluya, honra a tu padre y a tu madre, amén, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, si él, ¿verdad?, ha hecho las cosas bien contigo cuando tú eras un nene chiquito, ¿verdad? O si él, cuando tú ibas a él por ayuda, él te ayudaba. No, ¿ve? Eso es una condición, pero en los mandamientos de Dios están, aleluya, no están condicionados en cuanto al trato, ni hacia él, ni tampoco, ¿verdad? Aleluya, hacia el prójimo. Simplemente es un imperativo, o sea, es un mandato que Dios ha dado, y si yo quiero realmente agradar a Dios, y quiero glorificar a Dios, y quiero honrar a Dios, aleluya, pues entonces tengo que hacer ¿qué? Tengo que obedecer a Dios, amado, y someterme a esa palabra, cumpliéndola tal y como Él la ha dado. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Siendo así, hermano, ¿verdad? Como dice aquí, unos padres no cristianos debieran ser tratados esmeradamente para que con el ejemplo de amor puedan ser atraídos a Cristo. Ahora, el hijo creyente que no honra a sus padres no creyentes, el hijo creyente que no honra a sus padres no creyentes, está quebrantando el mandamiento establecido por Dios mismo. Los hijos cristianos deben servir como modelo absoluto en cuanto a ética social con sus padres, porque tienen un entendimiento espiritual de las cosas que el mundo no tiene. Amén. En este caso, hermano, ¿verdad? Pues yo tengo que hacer mención, aleluya, de Susana. Susana, en ese sentido, ¿verdad? Pues ya siempre, aleluya, le ha dado testimonio a sus padres. De hecho, hasta le predica, hasta le predica a ellos también. Es que para siempre, gloria a Dios, aleluya. Y ellos saben, amado, ellos saben que en términos de fiesta, que si aquello y lo otro, ya ella no celebra eso ni le invitan. Ve, hermano. No quiere decir que ella no comparta con ellos, ¿verdad? En otras ocasiones y demás, pero que en ese sentido, ¿verdad? Pues él ha dado testimonio, aleluya, lo es que para siempre, y por lo tanto, hermano, entonces está en la capacidad o en la posición, debo decir, de poder hablar, ¿verdad?, del Maestro, dito Jesucristo. Amén. Ahora, todo cristiano obra, oiga esto, hermano, todo cristiano obra por acción del Espíritu. Amén. Todo cristiano obra por acción del Espíritu, que reproduce a Cristo en la vida personal. Amén, hermano. Todo cristiano obra por acción del Espíritu que reproduce a Cristo en la vida personal, haciéndolo vivencial para cada creyente. Aleluya. O que para siempre, para cada creyente. Por lo tanto, si Jesús se sujetó a sus padres y honró a sus padres trabajando en el hogar para el sostenimiento familiar como carpintero que era, hello, obedeciendo en toda la palabra, así también cuando se hace no solo modelo a seguir, sino vida en el creyente, este se conducirá con sus padres conforme a la nueva vida que se produce en él por la presencia de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Bendecido sea la misericordia del Señor. Aleluya. Amén, hermanito querido. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Ok. El verso 4 dice,
Y vosotros padres, ahora los padres, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. A ver qué nos dicen a nosotros los padres ahora. El apóstol se dirige especialmente a los padres varones y no tanto a las madres, posiblemente por cuanto va a centrar la exhortación sobre la disciplina y la corrección que conforme a la escritura corresponde principalmente a los padres varones. Proverbios 1:8, amén. A las madres le corresponde otros cometidos en la educación de los hijos, como es la dirección. Proverbios 1. Vamos a Proverbios 1, hermano. Para ver qué, ¿verdad? Para leerlo ahí como nos dice en la escritura. Proverbios capítulo 1, ¿verdad? Versículo número 8, ¿verdad? Parte A y parte B. Amonestación de la sabiduría. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, ¿ve? Ese es 8A. Y no desprecia la dirección de tu madre. 8B. Amén. Ahí está. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ahí está, claro, hermano, ¿verdad? Hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecia la dirección de tu madre. Amén. Por lo tanto, hermano, repito, hermano, en nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, ¿verdad? La parte del padre, ¿verdad? Varones, va a centrar la exhortación sobre la disciplina y la corrección que conforme a la escritura corresponde principalmente a los padres varones. Amén. A las madres le corresponde otros cometidos en la educación de los hijos, como es la dirección. Para la madre se reserva la orientación de los hijos, en donde el concepto engendrar no significa solo concebirlos y alumbrarlos, sino fundamentalmente conducirlos y criarlos. Pablo enseña que el principal privilegio y la vida de santificación de la mujer está en esta tarea. Repito, Pablo enseña que el principal privilegio y la vida de santificación de la mujer está en esta tarea. Amén, hermano. O sea que uno vuelve otra vez y se equivoca. Gloria a Dios. Vamos a buscar, hermano. Vaya conmigo a 1 Timoteo 2:15. Y vamos a ver lo que significa la palabra, ¿verdad? Engendrar. ¿Cómo se utiliza ahí? Bendito es Jesucristo, ¿verdad? Para seguir aprendiendo, amados. Engendrar. Ok, genao. Engendrar y nacer en la voz pasiva. Se usa principalmente de un hombre engendrado, hijo. Más raramente de mujeres teniendo niños. Amén. Dará a luz, dio a luz. Concibieron, ha dado a luz. Amén. En Gálatas 4:24 se usa alegóricamente para contrastar con los judíos. Va a la servidumbre de la ley y el Israel espiritual, el cual da hijos para contrastar el nacimiento natural de Ismael con el nacimiento sobrenatural, amén, de Isaac. Ok, seguimos por aquí. Aquí está. El que usa en primera de Timoteo 2:15, amén, hermano, no es genao. No es genao. No. El que usa en 1 Timoteo 2:15 es, aleluya, tecnogonía. Tecnogonía. Amén. Tecnogonía. Amén. Y dice, ¿verdad? Que viene de tecnon, hijo, y una raíz, gen. Donde genao, engendrar, denota tener hijos, implicando los deberes de la maternidad. ¿Ve? Engendrando hijos. ¿Ve? Mediante la función maternal. Amén, hermano. Hello. Lo buscaron, lo buscó, hermanito. Está en 2 Timoteo 2:15. Amén. O sea, que ve cómo uno aprende, hermano José. O sea, que yo me acuerdo una vez que una prima mía le decía, no, pues la Biblia dice que la mujer se salva engendrando hijos. O sea, que entonces para salvar tiene que estar pariendo por ahí para abajo, como una guima. No. Ve, procura con diligencia presentarte, espérate. ¿Cuál es? Primera, ¿verdad? Primera. Sí, perdón, primera, yo estoy en segunda. Primera 2:15. Uno aprende mucho, eso es que uno se goza, hermano. Gloria a Dios. Déjame darle aquí rewind a esto, que este refresh porque está, no veo ya.
Exacto, pero no se refiere a eso, ¿ves? Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. ¿Ves? ¿Qué pasa? Que entonces, mira lo que dice aquí. En este versículo, perdón hermano, en este versículo Pablo no tiene a Eva en mente porque el verbo que se traduce se salvará es futuro y además el apóstol utiliza aquí el pronombre plural. Por ende se refiere a las mujeres después de Eva. Se salvará. En este contexto se prefiere traducción, ¿verdad? Se prefiere la traducción será preservada. Y la palabra griega también puede significar rescatar, mantener seguro y salvo. Amén. Perdón. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Y se aparece varias veces en el Nuevo Testamento sin referencia a la salvación espiritual. Pablo no defiende aquí que la salvación eterna de las mujeres dependa de que se embaracen, ¿verdad? Y tengan hijos, ni que se mantengan libres de pecado, amén, aleluya, por medio de la crianza, porque ambos postulados contradicen de plano la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la salvación, solo por gracia, por medio de la fe, amén, la cual es mantenida por la eternidad. Pablo enseña que así la mujer lleve el estigma de haber sido el instrumento inicial que condujo a la raza entera al pecado. Las mujeres que levanten una generación de hijos piadosos serán que preservadas o libradas de ese estigma, engendrando hijos, ¿ves? Debido a que las madres tienen un vínculo especial e íntimo con sus hijos, además de que casi todas ellas pasan mucho más tiempo con ellos que los padres, tienen mayor influencia en la vida de cada uno de ellos, así como la responsabilidad y la oportunidad única de criar hijos piadosos. Aunque una mujer introdujo a toda la fuerza, a toda la raza humana en el pecado, las mujeres tienen el privilegio de sacar a muchos del pecado para vivir en piedad y justicia. Pablo habla en términos generales porque Dios no quiere que todas las mujeres se casen, ¿verdad? 1 Corintios 7, 25, 40. Dice ahí, ¿verdad? Pero ya eso, ¿verdad? Ya eso es otro asunto. Lo que estamos aquí hablando, amén, estamos aquí hablando, ¿verdad? Es que no quiere decir de que la mujer se salva, amén, aleluya, ¿verdad? Pues teniendo hijos, no hermano. Ahí habla de qué? Ahí habla, amén, donde el concepto general, ¿verdad? No significa solamente concebirlo y alumbrarlos, ¿verdad? Entonces, parirlos, sino fundamentalmente conducirlos y criarlos, ¿ves? Conducirlos y criarlos. Entonces usted se va, cuando usted vaya a explicar eso, usted tiene que irse a lo que dice Proverbios capítulo 1, verso 8, la parte B. Ve que a la mujer le toca, amén, a la madre le toca que la dirección, ¿verdad?, de los niños. Amén. Por lo tanto, aquí lo que está hablando más bien, amado, ¿verdad?, es de conducirlos y criarlos. Y Pablo enseña que el principal privilegio y la vida de santificación de la mujer está en esa tarea. ¿Ve? Ese es el contexto social de los tiempos de Pablo. El ejercicio de autoridad sobre los hijos era llevado a cabo por el padre, en cuyo cometido también colaboraba la madre. Pero la disciplina correspondía en última instancia, amén, al padre. La disciplina nunca es una acción punitiva, sino correctora. La palabra tiene que ver con pedagogía, amén, que es griega también, pedagogía, que no es otra cosa que la ciencia que se ocupa de la educación y por extensión la enseñanza por doctrina y ejemplo, siendo este asunto uno de los elementos de orden dentro del hogar y de la familia, hace que el padre como cabeza sea responsable delante de Dios de la conducción del hogar. La Biblia pone la disciplina en manos del padre, amén. Exactamente, si ya tiene bien el temor de Dios, pero en este caso, ¿verdad?, el contexto, pues lo que está hablando es referente. Acuérdate que estamos hablando según el contexto, ¿verdad? Eso que escribiste está bien, pero conforme al contexto, o sea, de lo que se está hablando, pues ahora, ¿verdad?, es la actitud, ¿verdad?, o la conducta de los padres, ¿verdad?, hacia los hijos. En este caso, que para hacer, amén, gloria a Dios, aleluya, lo hace, ¿cómo? Lo hace conduciéndolo, ¿verdad?, y criándolo. Amén, entonces, dirigiéndolo, amén. No es que ahora la disciplina, ¿verdad? Pues, como ya vimos, ¿verdad? Le toca al padre, disciplina y la corrección, le toca al padre. Amén. Ok, ahora, dice, la Biblia pone la disciplina en manos del padre, principalmente en razón de la autoridad delegada de Dios.
el Padre Celestial disciplina a sus hijos y en esto el Padre terrenal se sujeta y actúa con el mismo propósito y orientación, ¿verdad? Hebreos 12, 5 y 7. O sea, que entonces hemos entendido, Susana. Ah, bien. Gloria a Dios, aleluya. Sí, es que la otra se le dañó y entonces está usando creo que no sé si es la iPad o la tablet y es un problema. Eso es casi usted ve que ya no, casi no sale. El nombre de Jesús, aleluya, amén. Gloria a Dios. Ok, Pablo inicia la exhortación demandando del Padre un trato hacia el Hijo que no lo provoque a ira. Amén. El verbo, amén, es parorgizo. Amén. Provoque a ira. O sea, el verbo que utiliza el apóstol es enfático, compuesto de una preposición que intensifica el sentido del verbo, que significa airar, provocar a ira. O sea, no se trata de un gobierno dictatorial, sino de un gobierno establecido en el amor y sobre todo en unos padres que se someten en el temor de Dios, buscando siempre el bien del Hijo. No es un asunto de obediencia que pone de manifiesto la autoridad, sino, aleluya, de un trato, ¿verdad?, que busca la correcta orientación de la vida del Hijo conforme a lo que Dios establece en su palabra, no solo para el Hijo, sino mayormente para el Padre que ha de servirle de ejemplo. Amén. El ejercicio de la disciplina es esencial para la vida del Hijo, pero junto con él está también una conducta, ¿verdad?, que respeta la personalidad del Hijo y evita por todos los medios conducirlo a una rebeldía interna contra la imposición del Padre. Amén. Una de las obligaciones, ¿verdad?, dice aquí, del Padre está en la enseñanza del Hijo. O sea, este es un elemento fundamental en la pedagogía. La Biblia es clara en este sentido. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Proverbios 1 al 3. Proverbios 7, 1 al 3. La enseñanza sobre la conducta del Hijo está vinculada, hermanos queridos, absolutamente a la palabra, de modo que la enseñanza basada en ella condiciona y orienta el comportamiento del Hijo. Amén, repito, la enseñanza sobre la conducta del Hijo está vinculada absolutamente a la palabra, de modo que la enseñanza, aleluya, gloria a Dios, amén, basada en ella, o sea, basada en la palabra, condiciona y orienta el comportamiento del Hijo. Amén. No es el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjate, hermano, yo leo esto, ¿verdad? Y voy a recalco, ¿verdad? Uno tiene que pensar en Dios porque es así. Y uno tiene que darla como Dios manda a uno. Pero que yo leo esto y se ve como tan bonito, ¿verdad? Porque entonces, fíjese, dice que la enseñanza basada en la Escritura es la que, ¿verdad?, condiciona y orienta el comportamiento del Hijo. Pero es que entonces, también yo he visto padres, hermanos, que en este caso no están pensando en el Hijo, están pensando en Dios. Están haciendo lo que Dios le dice. Pero eso, ¿verdad?, eso si el Hijo quiere someterse y quiere coger el consejo del Padre. Usted sabe que lamentablemente, hermano, ¿verdad?, y esto se da mucho en las iglesias, que los primeros que no daban ejemplo, los primeros desordenados en la iglesia y los mundanos eran los señores pastores. Y muchas veces no era porque los pastores no daban ejemplo. Pues yo me acuerdo, el primer pastor que yo tuve, hermano, ¿verdad? Esa familia, bueno, la esposa ni hablaba en la iglesia. El que sabía quién era la esposa del pastor era porque los conocía ya. Pero el que no los conocía, no sabía ni quién era la pastora. Pues ella ni hablaba, ella se quedaba sentadita allá en su banca. Ese era para el tiempo en que era un pastor y un rebaño. No como ahora, los dos son pastores. ¿Ves? Y sin embargo, y ese pastor siempre dando ejemplo. ¿Sabes? Siempre dando testimonio. Bueno, repito, ese pastor yo nunca lo vi con camisa manga corta. Nunca. Nunca, ni con maones, ni nada. Ni gorra, nada. Era el tiempo aquel en que están reunidos un grupo, ¿verdad?, frente a la iglesia, como en el caso de nosotros. Una vez estaba Juan y yo, estábamos pintando la iglesia, y entonces estamos nosotros, otro hermanito más de la iglesia, y está el pastor. Y llegó un caballero allí y habló con él. Le dijo, usted es el pastor, ¿verdad? Habló con él.
lo distinguió entre las ovejas. Alaba. Pues supone que el pastor se distingue entre las ovejas. Hermano, hoy en día no, hoy en día le dicen a una oveja, usted es el pastor, ¿verdad? No, yo soy el pastor la que quiere el pastor. Si aquel que está en pantalones cortos y tenis, y medias cortitas, ese es él, y la camisilla. Ajá, sí, no, para que está haciendo ejercicio, estaba corriendo en la pista y pasó para aquí un momentito, para orar. Alaba. Sí, tú sabes que es así, hermano. Pero, ¿verdad? Dice que la enseñanza es también, la enseñanza, ¿verdad? Es también asunto de la madre. Proverbios 1:8 al 9, 6:20. Esta enseñanza es la principal fuente de la pedagogía de los padres para con los hijos y una necesidad vital para equipar al hijo en el camino de la vida. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Amén. No debe olvidarse que las ciencias producen técnicos, pero solo la Biblia produce sabios, porque solo Jehová da la sabiduría. La enseñanza a los hijos debe comenzar desde que son capaces de entender algo. Proverbios 22:6 que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La enseñanza basada en la palabra conduce al hijo en una senda segura. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezará. Una enseñanza pedagógica y bíblica produce personas honorables en la sociedad. Dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Proverbios 4:8 al 9. Pero en todo caso, la enseñanza no puede ser impositiva, sino razonada. El padre que enseña al hijo y que por esa misma razón establece también prohibiciones en cuanto a comportamiento, debe explicar por qué lo hace. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. La discreción te guardará para librarte del mal camino. Proverbios 2:1 al 9, 11 y 12. De la misma manera que Dios establece su enseñanza e indica las razones finales de los actos que ejecuta y de los mandamientos que establece, así también el padre con su hijo. Pero para poder enseñar hay primero que aprender. No puede pretenderse que un padre eduque a su hijo conforme a lo que la palabra establece si él no estudia, medita y dedica tiempo a la Biblia. La enseñanza correcta va acompañada del ejemplo de quien enseña. Camina en integridad del justo, sus hijos son dichosos después de él. Amén. Camina en integridad del justo, sus hijos son dichosos después de él. Proverbios 27. No podemos esperar cualidades en los hijos que primero no hayan visto en los padres. Bendito sea el dulce nombre de Jesús Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, amado, otro asunto importante en el versículo es el tipo de actuación del padre que cría a sus hijos en disciplina. Amén. Esta palabra tiene que ver siempre con enseñanza positiva y nunca un castigo penal. La corrección se establece en la palabra, corrige a tu hijo y te hará descanso y dará alegría a tu alma. Pero en todo esto hay un magnífico equilibrio. Ya a los hijos en disciplina y amonestación, pero sin provocarlos a ira. Es también la enseñanza de la Escritura. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Porque, hermano, la disciplina es necesaria a causa de la naturaleza humana. La necesidad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22:15. No corregir a un hijo es una clara manifestación de falta de amor hacia él, porque el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No corregir a un hijo es una clara manifestación de falta de amor hacia él, porque el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Amén. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. La corrección es fundamental por convicción, es decir, mediante palabras. Por tanto, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarde la corrección vendrá a ser prudente. Establece la palabra
un castigo corporal con vara, palo o algo semejante para corregir a los hijos. Entender que es así, es decir, que al hijo hay que golpearlo para que aprenda algo. Es una interpretación procedente de un ejercicio de la disciplina, no está refiriéndose, ¿verdad? Es una interpretación procedente de un pietismo literalista extremo. Cuando en el hebreo se lee sobre vara, el ejercicio de la disciplina no está refiriéndose necesariamente a golpear, sino al ejercicio de una disciplina seria a un nivel alto, y de ahí que se incita la vara y la corrección dan sabiduría. Y no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Proverbios 23, 13, 14. Su nombre sea la gloria. Amén. Ok. El término hebreo traducido por vara equivale a corrección severa o azote de Dios, como lo usa el Salmo. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. No siendo posible entender literalmente la figura, sino en el sentido de una disciplina enfática con la que Dios corrige las desviaciones de los suyos. La vara tiene relación con la seguridad y da descanso. Dios establece, hermano, Dios establece la disciplina no para castigar, sino para que el creyente participe de su santidad. Y esta acción correctora da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El término vara en la palabra hebrea utilizada en los textos antes citados solo se refiere una vez en toda la escritura al hecho de golpear a alguien con un palo, que en modo alguno se trata de un hijo, sino de un esclavo rebelde. Eso es 21:20. Y la exhortación de la escritura, cuando menciona la vara, se refiere a no escatimar una disciplina fuerte. Bendecido sea la misericordia de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a buscar aquí, hermano, un momentito, ¿verdad? Dito Jesucristo, esa palabra vara, ¿verdad? No aparece vara aquí. Pues ese es varón. Vara no aparece. No aparece vara, hermano. Hay que ver, hermanito querido, ¿verdad? Porque ahí hojas. ¿Cómo que hojas? Ah, sí, sí, sí. No, pero que está buscando acá el diccionario, en el Divine, ¿verdad? Porque, aunque él habla en el hebreo, ¿verdad? Dice que el término vara, ¿verdad? Porque te está yendo a Proverbios. Ya, está dando Proverbios, pero, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pues menciona, él menciona, ¿verdad? Es que para siempre, aquí habla que la vara era, ¿verdad? Dice, la palabra es rabdizo, dice azotar con vara. El término se emplea en Hechos 16:22, azotar es con vara. Segunda de Corintios 11:25, he sido azotado con varas. Las varas eran las de los lictores, ¿verdad? O alguaciles, los radducoi, ¿verdad? Los radducoi, literalmente portadores de varas. Romanos, ¿verdad? Y la aplicación de azotes con varas por parte de los romanos era distinta a la de la aplicación de azotes con correas por parte de los judíos. Amén. Aleluya. Entonces nos envía a azotar. Amén. No, pero está bien. En nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Ok. Dice aquí, ya estoy terminando, hermano.
Wow, falta mucho. Y no va a dar tiempo. Dice que la disciplina rígida victoriana no encaja en modo alguno con ningún concepto bíblico y mucho menos en el texto que se comenta. De este modo escribe el doctor Martin Lloyd Jones. Anteriormente teníamos lo que hoy la gente llama, con tono burlón, la perspectiva victoriana respecto a la disciplina. Admitamos inmediatamente y con toda franqueza que sin lugar a dudas esa conducta había cedido sus límites. Fue una conducta represiva, muchas veces brutal. Con todo se puede decir que algunas veces fue inhumana. El padre victoriano, el abuelo victoriano, constituye un tipo bien conocido y bien reconocido. En su concepto de paternidad y de la disciplina familiar había un elemento, ciertamente un elemento considerable, que era de tiranía. Los hijos eran gobernados severa y ásperamente y se decía que los hijos deben ser vistos pero no oídos. Y por cierto, esa actitud era puesta en práctica. A los niños no se les permitía expresar su opinión, con frecuencia no se les permitía hacer preguntas, se les indicaba qué hacer y tenían que hacerlo. Y se rehusaban, eran castigados con gran severidad. No necesitamos dedicar mucho tiempo a esto, es algo que ha sido atacado, ridiculizado y caricaturizado, de tal manera que todo el mundo, sin lugar a dudas, conoce el cuadro. La mayoría de nosotros probablemente no tengamos, ¿verdad?, suficiente edad para recordarlo en la práctica, excepto aquellos que hayan pasado los 60 años. Sin embargo, todos nosotros conocemos el cuadro y la idea en general. Esa era la situación hace aproximadamente 100 años, situación que continúa en forma más o menos igual hasta la Primera Guerra Mundial. No me sé la gloria. Ok. Sin embargo, de una situación, para terminar, de una situación abrumadora en cuanto a disciplina, hemos pasado al polo opuesto que conduce a un libertinaje en la sociedad producto de la crianza de los hijos sin limitaciones establecidas. Es un malentendido, ¿verdad? En un malentendido sentido de la libertad. Esta forma está establecida sobre los principios de la tolerancia, o tal vez mejor, de lo que se llama nueva tolerancia, que es no imponer normas, amén, aleluya, a otros para que no se coarte en nada su libertad. Este aspecto afecta profundamente al cristianismo actual. Amado, este aspecto afecta profundamente al cristianismo actual, que ha llegado a diferenciar el Dios del Antiguo Testamento como el Dios de la venganza y de la ira, y el del Nuevo Testamento, que es el Dios de la gracia. Por tanto, la disciplina firme, aleluya, gloria al nombre del Señor, corresponde al Antiguo y la tolerancia al Nuevo Testamento, según la gente. Tal disposición conduce inexorablemente a quebrantar el mandamiento que el apóstol establece aquí. Amén. Padres, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El haber abandonado la enseñanza de la Biblia, la lectura de la palabra en los hogares y en los colegios, las normas éticas como un asunto del pasado están trayendo como resultado la violencia infantil y juvenil en la sociedad actual. La idea de que no se debe obligar a un niño a hacer lo que no quiere conduce inexorablemente a la creación de una sociedad infantil, adolescente y juvenil que se convierte en tiranos de los mayores y árbitros de sus propias pasiones, miseria y libertinaje. Este pensamiento se establece en la mentira humanista de que el hombre es eminentemente bueno y que los fracasos de conducta se deben a dificultades propias y naturales en el individuo. La Biblia afirma lo contrario. No es justo ni aun uno. Amén. Romanos 3:10. Cuando se coloca la palabra a un lado para seguir el pensamiento humano, las consecuencias que deben esperarse no son otras que aquellas que están afectando nuestro mundo y nuestra sociedad. El mandato del apóstol es enfático. Padre, someted a vuestros hijos a la disciplina y amonestación, pero hacerlo correctamente. Amén. Su nombre sea la gloria. Así que, hermano, vamos a darlo hasta aquí. Vamos hasta aquí. Vamos a quedarnos hasta ahí, ¿verdad? Esa parte donde dice, Padre, someted a vuestros hijos a la disciplina y amonestación, pero hacerlo correctamente. Vamos a ver entonces cuál es esa forma, ¿verdad?, correcta, que tiene que ver, ¿verdad?, primeramente con el término criarlos. Amén. A su nombre sea. Vamos a hablar hasta aquí, hermanos queridos. Y que para siempre.